por el 9/11. Y ilustra un poco más, ¿qué pasó? Básicamente, el ataque del 9/11 viene a ser el detonante a que Estados Unidos entre en Irak con la excusa del terrorismo. Hay un ataque en territorio norteamericano, en Nueva York, y los gobiernos de una gran coalición en apoyo a Estados Unidos aceptan que este no solamente invada, sino que ocupe dos países del Medio Oriente. El más cercano, Irak, y el más lejano, Afganistán. Pero como ustedes mismos dicen, esas guerras no tuvieron tanta incidencia. No es ni siquiera alguien que las conocen. Nadie puede decirme quiénes fueron sus líderes, o sí, quiénes la iniciaron, quién las acabó. Sé que estaba Bush en eso. Ajá, estaba Bush, era el presidente norteamericano en aquel entonces. También Saddam Hussein era el presidente iraquí. Exacto. El talibán gobernaba en Afganistán. Y ya en la primera década se fueron extendiendo, Siria, Libia. Ajá, todo el Medio Oriente tuvo con los conflictos que se denominaron en el 2011 la primavera árabe. Y los pueblos árabes se despertaron e intentaron modificar sus formas de gobierno. 2011, hace 9 años. Porque Pero ustedes también no lo saben. Ustedes no lo sienten porque eso no fue global. No. Pero profesor, también hay algo de interés, porque en Irán e Irak son enemigos a muerte que están los chiitas y sunitas. La diferencia del Islam, sí, que tienen ambos visiones. Sí. Pero son visiones muy pequeñas. Estados Unidos le vende armas a Arabia Saudita. Creo que Rusia es, si no me equivoco, creo que a Irán. Y ahí hay una cosa grandísima. Sí, un conflicto que tiene mucho tiempo, que no es de ahora. Es un conflicto histórico, porque la división del Islam se dio a la muerte de Mahoma. No se dio como la división del cristianismo, que ocurre 1000 años después de que el cristianismo está ya asentado. El Islam se divide a la muerte de Mahoma, todavía es una religión muy moderna, muy joven cuando se divide entre los sunitas y los chiitas. O sea, el conflicto entre ellos es casi desde su origen. A diferencia del cristianismo, que pasa 1000 años, o sea, no hay una distancia, no hay cercanía entre lo que se divide de lo que se fundó, e incluso no se divide ni siquiera de donde se fundó, que el cristianismo se funda en el Medio Oriente, la división viene a ocurrir en Europa, 1000 años después. Pero en este caso, el coronavirus sí es global, a todos nos afecta, es probable que nos siga afectando. Quizás no en la salud, yo espero que no nos enfermemos. A algunos le tocará. Otros siguen trabajando, saliendo a la calle, o tienen que salir, o solo que hacen lo mandado en su casa, etc. Y eso sí a todos los países del mundo. Vamos a tener un mundo antes o sea, un siglo. Y después, ¿qué pasa? Cuando uno mira la fiebre española, que fue hace más o menos 100 años, se da cuenta que el mundo pudo regresar a su normalidad. Es bien interesante el testimonio que da. No sé si lo han podido ver por internet, se lo voy a mandar a Nicole para que se los comparta. Un resumen que hace un alemán que vive aquí. Es un buen historiador, o un buen divulgador de la historia, siendo más precisos. Y la gente aprendió a cuidarse, y el virus de la influenza española, pues, se redujo a la máxima expresión. No sabemos si con el coronavirus va a pasar algo similar. Ahí tenemos un caso como el de la peste, que no era un virus, y este sí habitó por mucho tiempo. O tenemos el caso de otro virus, como el dengue, que no se muere, porque el virus, aparte de afectar a los humanos,
es transmitido por los mosquitos, que son 2 especies. Hasta ahora el coronavirus es una sola especie que ataca, que resulta que somos nosotros, un virus bien interesante, el virus de la solidaridad. Pero el caso que nos trae era la recapitulación de la clase, con el ejemplo de la plataforma, como dice Netflix, o el hoyo. ¿Qué título les parece mejor a ustedes? El hoyo. El hoyo. El hoyo. ¿Y a los Sí, eso demás? El hoyo. El hoyo, 100%. El hoyo. ¿Quién nos cuenta, nos refresca la memoria? ¿De qué trata? Es que con el perro tenemos tenemos el personaje principal que aparece. Él ingresa al lugar por voluntad propia para homologar un título. Entonces, cuando despierta, el compañero le empieza a explicar más o menos cómo va el asunto del lugar, cómo funciona el lugar. El lugar lo que tiene que son, spoiler, 333 celdas. No, te estás adelantando mucho con ese spoiler. En posición vertical, y en el centro todas lo que tienen es un hoyo en el que a diario va bajando una plataforma. Sí, por eso en inglés le pusieron plataforma. De plataforma con comida. La mecánica aquí es que la comida aparece intacta en el primer nivel, y según va bajando, toda la gente la va devorando a su paso. Obviamente a los niveles más bajos no llega. Bueno, no quiero seguir más. Ok, sí, recuerden, vamos recapitulando. Yo les había dicho que los relatos es un enfoque semiótico, o sea, un enfoque de búsqueda de significado. No es el mejor, no es el único, no es el más necesario. Sin embargo, a mí me parece que a los artistas, a los creadores, les resulta el más útil. Porque, en palabras de Gabriel García Márquez, un escritor que todos conocemos, creo, los relatos se dividen en 2 partes. Primero está la anécdota, que es la parte superficial, o la parte en la que nosotros podemos introducirnos como público. O sea, lo primero que nos llega es la anécdota. Pero inmediatamente con la anécdota se transfiere también una reflexión, que dependiendo de cuál sea el autor y qué espera el público de lo que está viendo, esta reflexión va a ser más o menos similar. La intención de la semiótica, les decía en la clase anterior, era que la distancia entre la intención de lo que el autor quiere decir y lo que el público está entendiendo sea mínima. El objetivo sería llevarla a 0. Pero sabemos que la realidad no lo permite, que todo el mundo tiene una interpretación y que esa interpretación no va a ser, bajo ningún concepto, idéntica en todos los casos. Pero esa reflexión, mientras más se acerque el público a lo que yo quiero decirles, pues entonces salimos ganando. Tanto el público como el espectador. Cuando la obra es buena. Cumple con el requisito de ser. Entonces, ¿qué se divide la anécdota? Que es lo que Lino se nos adelantó un poquito. La anécdota tiene, como si fuera un anuncio periodístico, 6 partes. La primera dependerá de la intención y en muchos casos de la escuela o de la experiencia vital del autor. Si es el qué, ocurre mucho en el género. O sea, las obras de género, lo que más importa es qué está pasando. Hay otros que depende del quién. Entonces pasa mucho en el drama, que tiene que ver quiénes son los protagonistas, a quiénes le pasan las cosas. Está el dónde, porque todo tiene que ocurrir en algún lugar, así sea un hoyo, como esta película, Exacto. pero está en un sitio, y es fundamental el espacio en que se desenvuelve, que es su prisión, y a la vez su administración. Un dónde, porque también ocurre en un tiempo, además tiene una duración todos los relatos,
hay relatos infinitos en teoría, o sea, como que nunca se acaban, pero nosotros sabemos que sí se acaban. Se acaban por lo menos con la muerte del público que lo está escuchando o con la muerte del autor que los está emitiendo. Y también tiene la duración de que empezaron, no solamente tiene un final, sino que también tiene un inicio. ¿Cuáles son los otros componentes de la anécdota, si alguno la recuerda? Tenemos el qué, el quién, el cuándo, el ¿Dónde, dónde. cuándo, dónde, a quién, cómo, por qué? No, el a quién no. El cómo, ese sí es nuevo. Y el por qué. Ajá. Ahí tenemos los 6 componentes de la anécdota. El cómo es el truco. Cómo yo cuento algo, aunque sea lo mismo, que le pase a los mismos personajes que siempre, que se repita, el público se lo encuentra diferente, le llama la atención. En el cómo me parece que resuelve muy bien esta película. Que logran interesar todos queremos saber por qué están ahí, quién los ha puesto. Yo creo que en lo que más funciona la película es en lo que no te dice. Sí, es un secreto de los buenos narradores, la elipsis. Cómo yo puedo transmitir sentido con la menor cantidad posible de información, guardando mis informaciones. Es un tema, ese del cómo de la película. Y entonces del por qué, que es la parte para mí fundamental, por qué yo estoy contando esto, por qué lo estoy recibiendo como público. A ver, por ejemplo, ¿ustedes por qué les interesó la película? Porque me la recomendaron. Hubo una recomendación, pero te la recomendaron de alguna manera, te dijeron algo de ella. Me dijeron, vela, que los diálogos son buenos. Ya, no me dieron más nada. A mí me gustó mucho la actuación del viejo. Obvio. Sí. Realmente eso fue lo que me invitó a ver, el tráiler que pone ese pedazo inicial donde el viejo introduce sus palabras obvio. Ese diálogo fue el que me interesó ver. Los diálogos, sí. Ustedes saben que está basado en un cuento, en un cortometraje, ¿verdad? No. Un No, cortometraje mudo. Para ser bien interesante. Sí, un cortometraje mudo. Entonces, el director busca a un escritor de teatro. Y el escritor de teatro se enamora, parece, de la historia. Y entonces le mete esos diálogos que son bien interesantes. O sea, fue un trabajo muy bien combinado. Toman del cine y su capacidad de transmitir información por medio de imágenes, y entonces tienen los diálogos que están a nivel y los actores resuelven, principalmente el viejito que nos enamoró a todos. Se nota que está escrita como teatro. Sí, sí, tiene mucho. Entonces funciona, es un exitazo porque le permite reducir los costos. Estamos hablando de que, o sea, hace un estudio, tú lo organizas, tú lo pones bien el estudio, tú creas la ilusión del mundo, el dónde y el cuándo, la anécdota Yo lo busqué. se fortalece y el público funciona. Entonces primero va a festivales y luego entonces se convierte en un éxito de Fue en Sitges, que Netflix la compró en Sitges. Sí, en el festival de cine fantástico. Porque evidentemente es una película de género, es ciencia ficción. Aunque no es una ciencia ficción de tecnología avanzada, no es de tecnología, en apariencia, de todas maneras la plataforma tiene una tecnología que es imposible de replicar, porque se mueve, supongo yo, que por antigravedad. O por magnetismo. Quizá puede ser el magnetismo, pero entonces no la corriente, de cómo se energiza. Sí. No da corriente a nadie, pero ahí puede pasar de todo y no sube la tensión eléctrica bajo ninguna circunstancia. Y son, como ya tú dijiste, Lino, 300 pisos. Mover 300 pisos es un ascensor muy bueno. Es una plataforma. Entonces tenemos la anécdota. ¿Alguna duda de eso? ¿De estos seis componentes de la anécdota? no. No. ¿Cuál sería el porqué? El por qué es el que nos conecta con la reflexión. ¿Por qué
Tiene dos niveles, también tiene un primer nivel, un nivel que se conoce como diegético, por qué están ocurriendo las cosas en el momento, que en este caso la película no lo resuelve. Y tiene un nivel extradiegético, el por qué, que es porque el autor quiere hablarme de esto, que en apariencia parece que es un tema político el que está tratando. Y creo que los debates se han movido mucho por ahí. Sí. Una pregunta, ¿no pasa nada si no cumplen, o sea, todos los niveles? Si no aparecen todos los niveles, mira que ha sido un caso interesante en la historia. Le voy a mandar un corto de un escritor moderno que trató de hacer historias que no tuvieran los elementos de la anécdota. No sé si tú preguntaste los niveles Ajá. narrativos. No, de lo cosa de la anécdota. De la anécdota. Entonces él jugaba con eso. Pues, se llama Samuel Beckett, el escritor. Es irlandés del siglo XX. Fue muy popular. Becker. Beckett, sí. Un B largo. Ah, sí. Ya sé. Y él es muy conocido. Tiene muchas obras famosas. Le voy a mandar un corto de él. Te lo mando a ti para que lo compartas. Que a mí me fascina. Espero que siga en YouTube. Que él mismo dirigió el corto. Es la única vez que hizo cine. Le fue tan difícil que no quiso volver a hacer cine. Quedó en su teatro y escribió. Y él tiene trabajos que se juegan con los elementos de la anécdota. Él juega mucho con el cómo, como todo buen escritor, pero a veces juega con el quién, a veces juega con el por qué. Por lo regular, el por qué es con lo que más se juega. Eso quizá, y viene del cine y de la literatura de detectives, por qué pasan tal cosa, las historias de asesinato, quién fue que lo hizo, por qué lo hizo, eso siempre motiva. Y en este caso, donde nos deja la duda, por qué están esta gente encerrada. La va resolviendo la duda. Pero entonces, Profe, sí. Yo le tengo una pregunta con acerca de la anécdota. A mí, de los textos que usted mandó, me gustó mucho el de la Flor de Coleridge, porque en tu obra tú tienes que poner algo que el espectador vuelva. Y yo le pregunté a usted, y usted me dijo que podía hacer con los personajes. Entonces, un ejemplo, si nosotros estamos construyendo, porque yo creo que una buena historia, además de todo lo que usted ha dado, se hace también con muy buenos personajes. ¿El quién? Un ejemplo, tal vez uno en su historia, por ejemplo, crea buenos personajes y el por qué puede ser el pasado de los personajes, porque se comportan de esa manera. Y eso pasa mucho. Que lo forman a ser como ellos son. Esa es la Entonces novelística. eso podría ser por qué, ¿verdad? La novelística del siglo XIX está construida sobre eso. Sobre cómo descubrir los personajes. Léete María, o si ya la leíste, recuérdala, de Jorge Ya lo Isaac. leí. Recuerda María, que fue muy popular aquí. Están todas las grandes obras rusas del siglo XIX, de Dostoyevsky, de Tolstoy. O la literatura norteamericana, Moby Dick. A ver, otra famosa. El mismo Edgar Allan Poe, en su texto novelístico, Arturo Rompino Nantucket, trata de ser porque. Y estos personajes del siglo XIX, donde está iniciando la psicología en el siglo XIX, que es una ciencia más del siglo XX, que parte mucho de la novelística, están construidos casi a la perfección. Y como son obras extensísimas, da la posibilidad de que conozcamos a estas figuras literarias, a estos personajes, como si fueran personas de carne y hueso. Gracias. Eso le decía, tú puedes tener el qué, como en esta película, que el qué es lo más impactante, o puedes tener el quién, como la novelística del siglo XIX, o la novelística tradicional del siglo XX, las novelas populares tienen siempre un protagonista estupendo, que lo conocemos, y tiene un villano mejor aún que el protagonista, que lo conocemos mejor, llegamos a conocerlo mejor. Por eso es una decisión que tú tomas. Vamos por una pregunta al cine dominicano. ¿Ustedes creen que las películas dominicanas le dan importancia al personaje o a las acciones que estos personajes realizan? A la acción. Yo creo que las acciones. A ver, Nicole, María, ¿y quién más porque habló? Yo. Diego, para que lo hagamos en ese orden. Profe, yo no sé qué fue lo que te dijo, ¿al personaje o al qué? O al qué, a las acciones. A las acciones.
Yo creo Por que ejemplo, sería en más el a hoyo lo veces. más importante es la acción, la gran acción. ¿Cuál es? Sobrevivir. La película se Bueno, yo creo que construye aquí el cine dominicano se enfoca más en los personajes. en los personajes. O sea, quiénes son, cómo se comportan, cómo sobresalen. Nos cuenta de ellos, nos da una justificación. María, tú también dijiste algo. Bueno, yo lo que decía era que se enfocaba más en las acciones, porque normalmente yo en las películas que he visto no he encontrado una gran construcción del personaje, sino más bien que es una herramienta para poder mover la historia hacia adelante y no tanto así como conocer al personaje en sí. Ahí lo que tú estás sacando a relucir es una de las deficiencias del cine dominicano. Ujú. Que se construye sobre personajes, pero personajes que no están bien resueltos. Exacto, sí. Y entonces peor aún, porque cuando vamos a los niveles de esas historias que nos está contando, no tiene los niveles claros. Y entonces el personaje se pierde en su laberinto y nos pierde a nosotros en su laberinto. Exacto. Entonces el director después lo saca con ayuda, o el guionista lo saca con ayuda de su problema y lo resuelve. Sí, por eso mismo. Y entonces tenemos películas insatisfactorias. Diego, era Diego que iba a hablar, dar su opinión también. Sí, iba a decir también que las acciones, porque básicamente como que se centran más en hacer como que más llamativo, como que la situación por la que estén pasando los personajes, o como que como que atraen al público más por la acción en sí misma que como por el personaje, o sea, como que el trasfondo que puede tener el personaje o la construcción que puede tener. Entonces, volvemos al problema del cine dominicano, que cuando queremos hacer una acción interesante o novedosa, esta acción o no tiene consecuencias o las causas son muy forzadas. Que termina también siendo insatisfactorio. Entonces, ¿qué tenemos? Un hombre que quiere ser buen padre. Quiere que su hija lo admire, pero le falta aprender a comunicarse. Ese es más o menos alguna película que me vienen a la mente ahora. ¿Qué, León, qué? Exacto. Entonces su hija está creciendo y su hija tiene una relación que no tiene nada que ver con cómo es ella como persona, porque no la conocemos, no sabemos cómo ella se ha desarrollado, ni sabemos por qué, no sabemos por qué ella quiere esta pareja, simplemente porque tiene los ojitos claros. Eso está muy bien para un cortometraje de 10 minutos, pero para una película de 1 hora y media no es suficiente sustento. A diferencia de esta película, la plataforma en la cual tenemos personajes construidos a su necesidad. No nos dicen de dónde vienen, no nos dicen por qué están ahí, no nos dicen qué hacen, a menos que sea necesario para la acción que están ejecutando, que es, en todos los casos, sobrevivir. La película está construida como si fuera un juego de Nintendo, para mí, pero un videojuego, porque quizás ustedes jueguen en los celulares, lo que sea. Como si fuera un videojuego. Nintendo, Tú tranquilo. tienes que ir resolviendo mundos, como los videojuegos, mundos distintos, en los cuales el requisito es sobrevivir. Y se va agregando cada vez una mayor dificultad. Pero yo creo que cada personaje representa algo de la sociedad. Sí, ahí entonces el siguiente aspecto de las historias. Para que tú lleves de la anécdota a la reflexión, que está siempre por debajo de la reflexión, tiene que pasar niveles. Y eso es lo que nosotros, algunos, hemos denominado los niveles narrativos. Y entendemos que son 5 para muchos. ¿Ustedes qué creen del nivel narrativo del hoyo? Ya le dije que lo que me gusta es lo que no te dice. Elipsis, da sentido sin dar toda la información. Sí, y eso me hizo interesarme más por la película. Pero yo digo, los niveles narrativos. La anécdota es el primer nivel, en lo que nosotros nos encontramos. Nos dice dónde está, cuándo está, quién está, haciendo qué,
cómo está y nos da una idea de por qué está ahí. En esta película juegan con el por qué. Nos dicen, más o menos, en medio del diálogo, un diálogo muy bueno, que él está ahí buscando la homologación de un título. Pero no nos explican qué es eso donde él está. Pero fíjense si la película, o no sé si se dieron cuenta, o si lo pensaron, la película va describiendo los niveles narrativos. ¿Qué está en el primer nivel? De las plataformas o de la de plataforma. comida. Comida. O sea, pero está en la cocina. Sí. En el nivel 0. Sí. Y fíjense qué interesante, lo que en la cocina dicen, lo escuchamos. No. No. Es una descripción que hace, no sé cuál de los guionistas o el director. El primer nivel es el que más no importa. Fíjense que lo que se dice ahí nadie lo escucha. ¿Y cuál es el nivel que más importa? El último. ¿El? El último. El muy, muy profundo, que es tan profundo que nada no se ve, que nadie sabía que estaba ahí y que ni siquiera la misma empleada de la administración se imaginaba que existía. Es un nivel en el cual una sola persona sabe que está y esa persona es muda. Nunca lo dice. Y ellos llegan, los personajes llegan a ese nivel con... Bajando. No, por accidente. Recuerden que le dice el moreno a él, tú calculaste mal, no son 250 niveles. ¿Verdad? Estos niveles profundos siempre están ocultos. Y en esta película se evidencia, lo manifiestan. Y debajo de ese hay otro, Ajá. que es más oculto porque es negro completo. Que no sabe, nadie sabe lo que hay ahí, ni siquiera nosotros, y probablemente tampoco ellos, que no se preocuparon en definirlo. Exacto. O Ese sea, no es el el nivel tema. más importante siempre está oculto. Cuando las historias son buenas, hay historias que pues, son más ligeritas y se quedan en la superficie. O que son bien, son historias para niños y que se quedan en el tercer nivel. Pero las verdaderas historias tienen esos niveles soterrados. ¿Cuándo comienza a descubrirse el objetivo de la historia? Cuando ¿Qué van quiere bajando. contar? ¿Qué no quiere contar la historia? Bueno. El Yo lo veo más como que representa. Yo creo que la historia comienza a cambiar cuando él se da cuenta que tiene que haber un cambio. Porque hasta ese punto él está simplemente aceptando lo que el nivel en el que él queda y él está haciendo lo posible para sobrevivir. Su videojuego, él está jugando. Exacto. Jugando el videojuego de la administración. Tú comes o te mueres. Tú haces todo lo que puedas para comer. Como si fuera un videojuego. Pac-Man. Tú comes hasta que te comes. Y tú buscas la forma de... No sé si ustedes jugaron Pac-Man, me imagino que no. Sí, sí. Sí. Tú comes hasta que te coman. O tú encuentras la forma de que no te coman. Un arma, un objeto especial para comerte tú a que te quiere comer. Literalmente, él está en eso. Hasta que se da cuenta que esto no es lo único que hay. Sí, Luna. Profe, Luna. y una pregunta, ya que usted dijo que el último piso nadie lo ve, entonces el último piso vendría siendo la corriente subterránea. La corriente subterránea empieza antes. La corriente subterránea empieza desde que esta mujer, que se supone que sabe todo, porque ella pertenece a la administración, y le muestra a él cómo deben ser las cosas, y él entonces le hace caso a ella. Y entonces aparece esta figura en silla de ruedas, este mentor, que le dice, no, tú necesitas un símbolo, porque el objetivo es que los demás vean que esto está mal. Y el símbolo debe ser algo que regrese, sí, la panacota. La panacota, perfecta. Entonces ahí aparece el cuarto nivel. El cuarto nivel entonces es la solidaridad.
¿Y cuál sería la historia universal? Eso es lo que yo no sé, porque esa película es enredada, sí. Espérese, el significado, yo como que me perdí. Misterio. Bueno, el significado es, a ver, ¿quién adelante? El tercer nivel, el significado. ¿Qué tiene que aprender el protagonista para sobresalir de este relato? ¿O qué quiere el autor que nosotros aprendamos de este relato? Pero Yo pensaba que el significado era la solidaridad, como que exacto. la solidaridad. Ujú. Que debemos aprender a ser solidarios con los demás. Que eso es lo que le ha dicho la mujer, ¿no es? Que cada quien aprenda Sí. a comer lo que necesita y a dejarle al otro que coma lo que necesita para que al final... ¿Pero qué descubrimos? Que no funciona, que la gente no se comportan como se supone. Oh, y no solo eso, descubrimos que hay más niveles de los que ella sospechaba. Entonces no hay comida suficiente para todos. Acuérdate que hay comida para 200 niveles. Eso es lo que ella le dice. Y Pero también le dice que ¿Cuántos no hay niveles menor. hay? Por lo menos Un 303. plato para cada persona que entra. Y cada persona que entra le pregunta cuál es su plato favorito y supone que eso es lo que cocinan. Pero ella le ha dicho que son 200 personas las que entran. Que son Exacto, 400 personas, eso quiere decir que hay gente que se tiene que quedar sin comer. obligatoriamente. Sí, pero como quiere, eso quiere decir que ella no es la que trabaja en esa parte. O sea, es su conocimiento de todo, de la administración y todo, llega hasta un punto. Sí, claro. Pero él, que intenta muy inteligente descubrir cuántos niveles son, calcula 250. ¿Por qué? Escuchando. Por Cada el, vez que llega un nivel donde la gente está muerta, sigue bajando. Entonces, ya ahí nos damos cuenta que para la administración se supone que no todos sobrevivan. Y por eso ellos Ok. permiten que haya tantas armas Pero entonces, dentro precisamente, del ningún mundo. mensaje iba a cambiar eso, porque ese era el fin de la administración, y la administración lo sabía, que llegara la niña, que llegara la panacota, no iba a cambiar la cosa. Que sabemos que no pueden entrar niños, según dice la encargada de recibir personas, y que ellos son muy quizá la niña no estrictos en eso. Pero sí hay niños. Y sí hay personas que son, parece de tendencia homicida. O No sea, queda una de ¿qué es eso? ¿Qué es el Ah, odio? había una ¿Luna cosa levantó la que... mano? ¿O estaba Sí, faltando un poquito? Dale, Luna. sí. Pero, profe, el significado no vendría a ser, bueno, usted lo dijo, el conflicto obviamente que no hay comida para todos, pero yo encuentro que eso va un poco de la mano, que en parte con la psicología, que como que en la vida no se puede tener todo, o sea, que los personajes quieren algo, pero no hay para todos. Sí. Eso Tiene yo una, entiendo que vendría a ser un poco con el significado, como que no se puede tener todo en la vida o hay que hacer sacrificio para conseguir como eso. Si no lo estamos asociando a lo político. todavía queda la parte política para entrar, pero ya eso será en el otro meeting, porque Okay. a este le quedan unos minutos, según nos avisa. Sí, entonces vamos a...